Me acabo de enviar que no alcancé a ver. No alcancé a ver quién saludó. Bueno, Jamie, listo. Sí, señor. Imagínate que ayer me llamaron de Colsubsidio y me dijeron que yo porque no había Pero, subido ninguna actividad. entonces, no se les olvide que esos son los temas. Recuerden descargar el taller. Aquí yo tengo el taller descargado. Tenemos una serie de puntos, ¿sí? Recuerden que uno soluciona los talleres aquí en este mismo archivo y pues ya solucionado lo envía. Em, Aquí me dice que vamos a utilizar en estos dos primeros puntos algo que se llama un formato condicional. ¿Sí? Por aquí dice herramienta formato condicional, por aquí hay una formato condicional, formato condicional. Aquí hay uno que dice ordenar y subtotal, ¿sí? Y uno que dice filtros. ¿Listo? Vamos a empezar por estos dos punticos de 4 y 5 y después hacemos lo del formato condicional. Los links de videos también de ayuda. Y recuerden que la plataforma también tiene otros links o otros enlaces para eh, ver la ayuda. ¿Listos? Bueno, entonces, esta es la información que nos agregan. Esta es la información que nos dan. Nosotros ahora, pues a partir del momento vamos a manejar información. Lo importante es que tengamos información para hacer muchas de las acciones que podemos realizar. Y pues esta hojita pues nos sirve de referencia. Bien. Entonces, esta hojita que aparece aquí, em, que tiene información, básicamente por aquí hay información de unos productos, bueno, algo que tiene que ver pues con cantidades, con valores, con un proveedor, con esa ciudad de origen y con una transportadora y por supuesto con unos valores que se aplican a ese tipo de transporte que son los fletes y bueno. No necesariamente pues toca entenderla, pero pues la idea sí es más o menos tener pues idea pues, qué tiene la información que se nos está mostrando. Y así pues saber qué es lo que podemos hacer con ella. O tener un poquito pues más claro qué es lo que vamos a hacer con ella. Cuando yo tengo esta información, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta es bastante por aquí. Tiene 100 filas. Esta información mm, yo puedo hacer unas búsquedas un poquito más sencillas. Un poquito más, pues basándonos en alguna palabra en especial, o en algún número, o en un rango de números. Casi siempre eso, pues lo que nosotros utilizamos para hacer esas búsquedas, pues más rápidas, sin que se pierda la información, por supuesto, es utilizar una opción que está en edición, que se llama ordenar y filtrar. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es utilizar un filtro. ¿Sí? Y ese filtro, cuando yo lo aplico a esa tabla, tiene la característica que me coloca un icono en cada uno de los encabezados de la hoja. Ese icono que aparece ahí se puede desplegar y como característica pues él me muestra cuáles son los elementos que en algún momento poseo. Miren que por aquí en la parte de abajo aparece 6, 12, 24, 36. Eso se refiere pues en este caso como es cantidad de empaque pues me imagino que al número de elementos que colocan dentro de un empaque. Em, Como todos tienen un check o una casilla de check donde está un chulito, a eso le decimos pues una casilla de check o de chequeo, yo lo puedo quitar, ¿no? Puedo quitar pues la selección y centrarme en uno muy específico, por ejemplo en el de 36. ¿Sí? En ese momento pues yo estoy buscando que se muestre solo la información de ese 36 y los demás, el 6, el 12 y el 24 de esa columna, pues todos se van a ocultar. Voy a presionar aceptar y miren que ahí él me está mostrando todos los de 36. Entonces él hace un filtro, solo me muestra los de 36 y los demás los oculta. ¿Cómo sé que los oculta? Pues yo voy y miro aquí la columna de las filas, ¿sí?
donde están numeradas las filas y me doy cuenta pues que los números no están en secuencia. Por ejemplo, si miro desde el 1 hacia el 2 no está, el 2 no está. El 3 sí está, el 4, el 5 no están, el 6 tampoco. eh, y eso significa que en algún momento pues las filas están ocultas. La información no se ha perdido, simplemente es que las filas se ocultaron y solo me están mostrando pues las que tienen esta característica, que es cantidad de empaque pues 36. Yo podría hacer más filtros, por supuesto. Por ejemplo, aquí teniendo ese filtro de 36 colocado, puedo colocar aquí transportadora y por ejemplo seleccionar coordinadora. Y aquí por supuesto pues ya se reduce la cantidad de elementos que tengo. Miren que aquí ya pues solo para esa transportadora eh, ya filtramos y solo nos está mostrando los empaques de 36 y la coordinadora o la transportadora coordinadora. Em, Tendría que saber pues por qué elementos se tendría que filtrar, ¿no? Por ejemplo, hay varios elementos que yo puedo filtrar, pero pues tengo que conocer la información. Por ejemplo, la ciudad, de pronto utilizar la primera ciudad que aparece ahí, Barranquilla, y pues ahí ya queda el filtro em, de la ciudad Barranquilla. Bien, esos son pues filtros bastante sencillos que se pueden utilizar. Por aquí cuando yo despliego la opción de un filtro que está en ejecución, ese filtro en el cuadrito pues no solo aparece la flecha, aparece ese embudo que es el filtro adicionalmente. Ahí ya sé que efectivamente pues en esa columna hay un filtro. Mientras que yo le diga, por ejemplo, esta opción que dice borrar filtro, pues ya sin filtro no aparece sino solo la flechita. Entonces ese es un indicativo de que ya estoy aplicando filtros. Por ejemplo, si yo coloco aquí, vamos a ver los valores de unidad, a la columna E. Voy a abrir el filtro que tiene acá. Y dentro de ese filtro, pues ya no voy a utilizar la última opción, sino me voy a ir una que está en la mitad que dice filtros de número. Estos son especiales solo para los números. Aquí yo pues tengo una serie de opciones. Si ustedes se dan cuenta del lado derecho, hay una opción que dice es igual a, no es igual, mayor que, mayor o igual, menor, menor o igual, entre, los 10 mejores, ¿sí? Superior del promedio, inferior del promedio. Esas opciones se pueden seleccionar, ¿sí? Se aplican solo a números. Recuerden que esas son operaciones que en el momento se pueden aplicar solo a números y por eso pues están en esta parte de filtro de número. Probemos uno. Pongamos aquí, por ejemplo, mayor o igual que, y ese mayor o igual que, como estos son números, por ejemplo, le voy a colocar aquí que sean mayores o iguales a 1000. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Él va a coger todos los que sean mayores o iguales a 1000 y son los que va a mostrar. Los demás los va a ocultar. Bueno, miren aquí, ahí aparecen dos operadores que ustedes ya conocen, que se llama el I y se llama el O. También se podrían utilizar para hacer un filtro. Un poquito más complejo. Voy a presionar aceptar para que vean que efectivamente todo lo que le tiene acá em, en esta columna, pues todo es valores superiores a 1000. Hay de 3000, de 2000, de 1000, 5000, 12000, ¿sí? Todos estos valores en este momento están filtrados por valores superiores a 1000. Esos son filtros pues que se pueden utilizar. Bueno, yo le puedo decir aquí borrar filtro. Vuelve a quedar otra vez como está. Miren que aquí aparecen valores pues bajitos. Em, Puedo utilizar de pronto, miremos aquí uno que diga los 10 mejores. ¿Sí? Los 10 mejores realmente es, bueno, aquí se puede manipular. Se puede colocar los 10 superiores o los 10 valores más altos, los 10 valores más bajos. Inclusive pues ya uno puede cambiar el 10 y lo puede aumentar o disminuir. ¿Sí? Y de esos elementos pues yo puedo contabilizar ese tipo de datos o lo puedo filtrar así. Seleccionemos aquí, filtrar número, 10 mejores, dejémoslo así con superiores. Listo.
Entonces, ¿qué filtró ahí? Pues dentro de esos valores numéricos, él escogió los 10 valores más altos y fue lo que mostró en esa filtro. Estas son opciones que en algún momento se pueden manipular con estas opciones que aparecen aquí de filtro de número. Entonces, todas estas opciones también me sirven para hacer filtros. Entre, por ejemplo, un rango, ¿sí? Filtreme, por ejemplo, es mayor o igual a 200 y es menor o igual a 600. Nos pongámosle 800. Aquí le estoy diciendo que pues cumpla con esos dos requerimientos, que sea mayor o igual a 200 o que sea menor o igual a 800. Eso pues sería un rango. Todo lo que esté entre 200 y lo que esté entre 800 pues es lo que yo voy a filtrar. Le voy a dar a aceptar aquí y miren que me está colocando valores pues mayores de 200 pero inferiores a 800. Entonces ese filtro me va a hacer un rango o me va a decir que filtre solo los valores entre cierto número, eh, que sería pues la parte, los bordes de ese rango. Esos filtros pues se pueden manipular, no se les olvide hacer una práctica de esos filtros para darse cuenta pues que es bastante sencillo utilizar un filtro. Por lo general nosotros solo utilizamos pues estos filtros de los check o de los casillas de chequeo y no utilizamos más, pero no significa que no haya más filtros que se puedan utilizar bastante sencillos, que ya vienen pues listo para aplicar. Eh, para los textos, en este caso ya me estoy colocando aquí en una columna, bueno, coloquemos aquí donde dice proveedor. Realmente son solo tres, pero los filtros de texto también se pueden aplicar. No son tantos como aparecen en la parte de número, pero sí pues se pueden aplicar varios filtros. Por ejemplo, comienza por, comienza por CA. ¿Sí? Entonces voy a filtrar todo lo que comience por CA. Le voy a dar a aceptar. Y pues el proveedor que empieza por Cacha Mundial es el que empieza por CA. ¿Listo? Ese sería pues un filtro que se podría aplicar para texto, pues como es como distinto. El igual sí, pues, o no es igual, es más bien como una palabra. Termina con, contiene, esos filtros se pueden utilizar, miremos contiene. Em, contiene, por ejemplo, rayo, rayo. ¿Listo? Voy a colocar aquí aceptar y él me filtró pues por la palabra rayo. La celda contenía la palabra rayo, entonces ahí filtró por ese operador que se llama rayo. Esa sería pues una de las opciones que se tiene también un poquito más enfocada al texto. ¿Listo? Que también pues me permitiría filtrar la información. Recuerde que en esos filtros pues no es que se desaparezca la información. Yo simplemente quito el filtro, borro el filtro y la información pues vuelve a quedar ahí. Ese es pues una de las facilidades que uno tiene pues de pronto para buscar cierto dato entre tantas filas de información. Perdón, vamos a colocar bueno, entre tanta información, pues la idea es colocar ese filtro, pues para hacer una búsqueda rápida. No es que sea para listar de pronto la información o de pronto para presentar un informe, pero sí de pronto es para tener una visual, pues mucho más rápida de la información y de una información específica que uno quiere. ¿Se pueden aplicar muchos filtros? Sí, también. No hay ningún problema. Los filtros se pueden aplicar a varias columnas de información. Básicamente eso es lo que se puede hacer con esos filtros. Eso sí, columnas, ¿no? Eh, para que lo tengan en cuenta. Cuando yo voy a quitar el filtro, al quitar el filtro simplemente es ir a la opción de ordenar y filtrar y retirar el filtro o seleccionar aquí donde dice filtro. ¿Mm? Y ahí vuelve uno a desaparecer pues el filtro que se tiene. ¿Listos? Aquí ya volvería a quedar la información como estaba, ¿sí? Sin ningún filtro. El filtro no necesariamente se tiene que dejar ahí. Se puede aplicar y si ya no se necesita más, pues se puede quitar. Entonces el filtro no es que necesariamente pues em, quede ahí, ¿listo? Pero si lo quieren dejar pues para el ejercicio no hay ningún problema. Bueno, la otra opción que aparece ahí,
Voy a seleccionar otra vez mi información, ¿sí? Para que vean que es bastante. Em, la otra opción es ordenar. Eh, bueno, hay dos ordenamientos bastante sencillos que es de la A a la Z, pero casi siempre pues uno personaliza su ordenamiento. Entonces aquí hay una opción que dice ordenar orden personalizado, ¿sí? El cual me abre esta ventana. Em, lo que aparece en este momento aquí, en la parte superior, me permite hacer varios criterios de ordenamiento. Por ejemplo, aquí donde dice columna ordenar por, solo hay un criterio, ¿sí? Cuando yo le diga agregar nivel, él me va a colocar pues otro criterio de ordenamiento, ¿sí? Igual yo se lo puedo eliminar si no lo necesito. Y estos dos botones pues a veces son importantes para hacer ese tipo de filtros, perdón, de ordenamiento. Em, tengan en cuenta que cuando yo seleccioné la información para hacer el ordenamiento, hay una opción del lado derecho que dice mis datos tienen encabezados y en este momento pues tiene la casilla de chequeo. Em, eso significa pues que la primera fila que tengo ahí seleccionada pues es los encabezados. Él se va a dar cuenta que esos son los títulos, que son los encabezados, y pues no va a tener en cuenta el ordenamiento, ¿no? La palabra no la va a tener en cuenta, ¿sí? Va a tener en cuenta lo que esté de ahí para abajo, para ordenar. Mm, vamos a ordenar entonces, vamos a utilizar por ejemplo un criterio que es ordenar por, ¿sí? Como ya se sabe que tiene encabezados, pues miren que va a aparecer aquí en el listado de ordenar por los títulos, ¿sí? Los títulos que aparecen ahí en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir ordene por ciudad de origen. Entonces voy a seleccionar por aquí ciudad de origen. ¿Listo? Dice valores de la celda, lo que contenga la celda, y lo voy a organizar de la A a la Z. Entonces, ¿el qué va a coger? Va a coger toda esta información que tengo acá, de todas estas columnas, ¿sí? Que tengo seleccionadas, y va a ordenar de acuerdo a la columna de ciudad de origen, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí la columna de ciudad de origen, tiene, por ejemplo, la primera es Barranquilla, la siguiente es Florencia, la siguiente es Pereira, ¿sí? Digamos que están desorganizaditos. eh, entonces ahí pues yo lo puedo organizar por las ciudades, ¿sí? Y me va a dejar pues todos los de Barranquilla primero, todos los de Florencia después y todos los que digan Pereira de últimas. Voy a presionar aceptar y miren que la información ya la organizó, ¿sí? Aquí está Barranquilla, todos los de Barranquilla, después siguen todos los de Florencia, todos los de Pereira, etcétera, etcétera. Bueno, no marqué una fila para que se den cuenta pues que él organiza todo. Por ejemplo, marquemos esta, ¿sí? Para que se den cuenta pues que él organiza todo, simplemente la coloca en una posición pues especial. Em, voy a seleccionar aquí mi información, orden personalizado, voy a presionar otra vez lo mismo, ciudad de origen y aceptar. Y miren pues que la información igual quedó en la misma fila, ¿no? Eh, yo estoy seleccionando toda la información, él simplemente está tomando el criterio de ciudad de origen y lo único que hace es mover las filas completas. No es que mueva solo una columna, mueve las filas completas. Entonces ahí ya se sabe que efectivamente pues está moviendo toda la fila. Simplemente la organizó. Em, para ese, para ese ejercicio de ciudad, también hubiéramos podido pues generar un orden personalizado no solo por la ciudad de origen, sino que después tuviera pues otro criterio. Por ejemplo, ahí al lado de ciudad de origen hay uno que dice transportadora. Entonces yo le puedo agregar un nivel, le puedo decir que primero organice por ciudad de origen, de la A a la Z, y después que organice por la transportadora. Entonces ahí ya eh, me va a tomar dos elementos. Primero, ciudad de origen, ya digamos que ya está organizado, y después va a organizar a través de la transportadora. Entonces no me va a quedar así coordinadora, TCC, Servientrega, todo pues, digámoslo, intercalado, separado, sino me va a quedar pues organizadito. Voy a presionar aquí aceptar
Y miren que aquí ya pues seguimos teniendo a Barranquilla organizado, pero ahora coordinadora, perdón, transportadora, pues ya está organizado en orden también de la A a la Z. Miren que aquí siguen todos los de Servientrega, aquí siguen todos los de TCC y aquí ya se acaba la ciudad de Barranquilla. Sigue con la ciudad de Florencia, ¿sí? Y coordinadora. ¿M? Sigue después con Servientrega, sigue con TCC y cambia de ciudad a Pereira. Entonces yo puedo colocar varios criterios de ordenamiento, sí. ¿Listo? Eso sí es bastante importante que lo tengan en cuenta. Que yo puedo organizar, no solo por una columna, sino puedo organizar la información por varios criterios o varias columnas, digámoslo así. ¿Para qué me sirve esto de ordenar? Ah, bueno, esto también funciona con valores, ¿no? No lo hemos probado con valores, pero pues se puede probar también con valores. Voy a colocar, por ejemplo, ordenar por retención. Vamos a ordenar aquí vamos a eliminar estos, ¿sí? Y vamos a colocar un nivel que sea la retención, ¿sí? Y miren que aquí cambió, ya no aparece de la A a la Z, aquí ya aparece, por ejemplo, de menor a mayor, ¿sí? O de mayor a menor o una lista personalizada. Dejemos este de menor a mayor, probemos a ver qué hace, aceptar. Y los valores de retención, miren que está colocando los menores valores aquí arribita y va en aumento. Todos los valores de retención van en aumento. Hasta 5.400 que es como el último que aparece ahí. Entonces con los números también pues se puede tener un criterio, por ejemplo, de mayor a menor o viceversa. Esos son pues formas también que uno tiene para organizar la información. Em, Casi todo esto es para visualizarla, ¿no? Yo quiero ver pues los valores de retención más bajitos, pues organizo del número más bajo al número más alto. Quiero ver las transportadoras organizadas pues por las tres transportadoras que hay ahí o por las ciudades, pues ya puedo hacer ese tipo de trabajos. Em, ¿Por qué a veces se necesita esto de ordenamiento? Porque a veces se requiere que en algún momento se ejecute un ordenamiento, ¿no? Y ese ordenamiento me va a permitir pues hacer otros tipos de trabajo. ¿Listo? Aquí en este momento acabo de ordenar por proveedor, ¿sí? Acabo de utilizar la columna G y acabo de ordenar por el proveedor. Mire que todos los primeros proveedores empiezan por Cacha Mundial, Distri Medellín y el último se llama Racho. Esos son tres proveedores que hay ahí en ese listado. Entonces ya está organizado por ahí. ¿Listo? Regálame un segundo acá. Sí. Em, yo puedo también hacer unas cuentas adicionales, ¿sí? Con esta información. Entonces, por ejemplo, yo quisiera contar cuántas veces aparece aquí el proveedor. Lo puedo seleccionar, ¿sí? Y por acá en la parte eh, inferior derecha, ¿sí? Cerca ahí de donde están las vistas, las tres vistas que ya sabemos que están ubicados, hay una opción que dice recuento 42, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo él? Pues lo que yo seleccioné, que son esos proveedores, ese proveedor de cacha mundial, pues él lo va contando, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, pero pues digamos, muy sencillita. Si yo no selecciono todos, por ejemplo, voy a seleccionar solo estos seis, pues él me hace un conteo de seis. Entonces, pues no me diría cuáles son todos los proveedores en este caso. Por eso les digo que ese conteo que aparece abajo, pues es bastante sencillo. Yo quisiera hacerlo con toda la información que tengo acá. ¿Listo? Entonces, primero lo que hago es organizar, ¿sí? Esa es una de las cosas que tengo que hacer importante es organizar primero la información. ¿Listo? Aquí primero organicé por la columna de proveedor. Voy a ir a la pestaña datos. Datos aquí. em, en la parte superior me voy a ir a la derecha donde dice esquema. ¿M? Y en esquema voy a utilizar algo que se llama subtotal. ¿Listo?
Estas dos ahorita se las muestro cómo quedan, agrupar y desagrupar, pero voy a colocar subtotal. Bien, Ya se fue por acá. ¿cómo hago un No. subtotal? Eh, el subtotal, pues primero tengo que organizar las cosas, tengo que organizar la columna en la cual me voy a basar o en la cual voy a utilizar para sacar un subtotal, ¿sí? Y en ese caso la columna es la columna de proveedor. Entonces, aquí dice para cada cambio en. Cambio, el cambio es la palabra que está internamente. Entonces, cada vez que él vea que hay un cacha mundial y cambie, pues él hace un subtotal. Él agrega una columna, una fila, ¿sí? Va a agregar una fila. ¿Qué es lo que va a hacer en esa fila que agrega? Va a hacer una función, ¿sí? Va a utilizar una función que se llama recuento. ¿Listo? Recuento es como un conteo. Hay que tener presente aquí que esa no es la única función que puedo hacer, ¿sí? Yo puedo aplicar una función, por ejemplo, suma, pero tengan en cuenta que las palabras no se suman, ¿sí? Uno de los ejercicios que hicimos con las funciones era que generamos un error y sumamos una palabra con un número. Eso, pues, por supuesto, es un error. Entonces, eso no, esa función suma no va a funcionar con texto. ¿Listo? Con esas palabras de proveedor, pues no va a funcionar. Funciona con números, sí, funciona con números. Pero en este caso, pues no vayan a sumar eh, títulos, ¿no? Texto. Por ejemplo, no vayan a sumar las ciudades, porque pues una ciudad no se puede sumar con la otra. Se puede contar, más bien. ¿Listo? Entonces, esa opción de recuento, pues sí va a funcionar. Miren que aquí hay pues varias funciones que se pueden utilizar. Matemáticas, máximo, mínimo, producto. Pero esas pues se utilizan más con números. Aquí voy a utilizar recuento. Entonces, ¿el que va a hacer? Va a agregar, cuando termine cacha mundial, todos los de cacha mundial, él va a agregar una fila, ¿sí? Y me va a contar cuántos encontró. Entonces, me va a agregar una fila y me va a hacer un subtotal. ¿Listo? Entonces, vamos a probar hasta ahí ese subtotal. ¿Dónde agrega el subtotal? Lo estamos agregando aquí a la columna proveedor. ¿Listo? Ahí debajito de esa misma columna lo estamos agregando. Y le voy a presionar aceptar. Agregamos fue columna, perdón. Aquí solo había seleccionado la columna y es mejor seleccionar la fila para que nos agregue, toda la tabla para que nos agregue la fila. Listo. Entonces, código, recuento. Miren que aquí ya aparece pues dónde la puedo agregar. La puedo agregar, por ejemplo, debajo de la columna proveedor. ¿Listo? Y aceptar. Y me agregó algo que no quería. Regálame un segundo, vuelvo y miro acá. Subtotal. Es que había seleccionado código, qué pena. No seleccioné proveedor. Proveedor es el que estamos trabajando, que ese fue el que organizamos. Bueno, si se dieron cuenta, cuando yo no organizo, voy a colocar aquí, por ejemplo, ciudad de origen. ¿Sí? Digamos que esta columna no está organizada. De una vez aprovecho. Esta columna no está organizada, ¿sí? No está ordenada. Él va a crear los subtotales. Sí los va a crear, pero miren que va a crear, por ejemplo, en este caso, Barranquilla y hace un subtotal. Florencia con todos y hace un subtotal. Barranquilla Sí. con todos y hace un subtotal. Entonces estamos llenos de subtotales. Y pues esa no es la idea porque voy a tener muchas subtotales de Barranquilla, muchos subtotales de Florencia, muchos subtotales de Pereira y pues eso no sería lo ideal. ¿Listo? Entonces por eso es que sí toca tener en cuenta el ordenamiento. Aquí me había equivocado y había dejado pues otro. El que organizamos pues se llama proveedor. Ahora sí le voy a hacer un conteo y la voy a... Allá, pero está cerrado. ¿Listos? Bueno, ya que lo ubiqué, ya que coloqué pues un subtotal de cacha mundial, que en este caso es el primer proveedor, miren que él me contó 42, ¿sí? Entonces aquí en estos títulos que aparecen acá, o esos proveedores, pues en total son 42.
Después, como está organizado todo bien chévere, pues siguen los de Dis Medellín y Dis Medellín eh, en algún momento pues contó 35 y colocó en subtotal. Mire que aquí él agrega una fila con un subtotal. ¿Listo? Más abajo pues sigue Rayo, que es el último proveedor. Él me agrega una fila con un subtotal, ¿sí? Y adicionalmente me agrega una fila con un total de esa cuenta general que estamos haciendo en esa columna proveedor, ¿sí? Eso es lo que básicamente hacen los subtotales. Pero pues, como les decía, importante primero ordenar la columna, ¿sí? Para que sepamos pues qué es lo que estamos viendo ahí por ese lado. Del lado izquierdo de la pantalla, si ustedes se dan cuenta, ya la columna de los numeritos ya está un poquito pues separada del borde de la pantalla Este número grande y tenemos unas líneas, ¿sí? Unas líneas. Estas lineecitas se pueden manipular con tres numeritos que hay es aquí en la parte 5, ¿no? superior. En la parte superior hay un 1, un 2 y un 3. ¿Listo? Para niña. Sí, 34. ¿Sí? Sí. ¿Porcito? Me deja. Ah, ¿cómo son? Dejo 35 por cuadro. Y por mayor, Por mayor te sale 28. Blanca, para allá Después de mínimo. 3 pares. De 3, sí. Sí. ¿Vas a tener ¿No tiene sino así de ese color? ¿No tiene? mm, ¿O todas vienen así con negro? rojo? Tienen más con blanco, ¿no? No, viene así con negro. Ah, Blanca, gracias, Daisy. Vale. Quiero claritas. Así es. Blanca, tienes que silenciar el micrófono. Blanca, silencia el micrófono. Estás generando ruido. Blanca, el micrófono. Ya, sí, señor, ya lo. Bueno, cancélalo porque estamos escuchando las compras. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, como les decía, del lado izquierdo van a ver unos numeritos, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes van a ver unas líneas bastante largas y eso significa que los datos están agrupados o están desagrupados. Desagrupados es cuando aparece el menos. Y cuando están agrupados, voy a presionar aquí el 1, por ejemplo, perdón, el 3. Pasó. Listo, el 1, ¿sí? Y miren que aquí están agrupados. Agrupados, pues ya el símbolo que aparece debajo del 1 es el más. En este caso, pues están agrupados. El número 1 me muestra solo la cuenta total. Miren que eso es lo único que me está mostrando. Y está ocultando lo demás. Si yo presiono el número 2, ¿sí? Él me muestra las cuentas o los subtotales que habíamos sacado. Miren que aquí está Cacha Mundial, 42, Dis Medellín 35, Rayo 22 y la cuenta general pues que habíamos visto. Entonces aquí ya me permite ver esos datos que acabo de sacar y filtrar, digámoslo así, el resto de la información. No se ha desaparecido, todo está oculto. Simplemente lo que se hizo fue agrupar, ¿sí? Los que tengan menos están desagrupados, ¿sí? En este caso el total general está desagrupado y los que están agrupados pues son los que tienen el más. Y ahí pues están agrupados los de Rayo, todos los de Dismedellín y todos los de Cacha Mundial. Puedo presionar el número 3 para que me muestre todos o simplemente pues presiono uno de los más que tengo del lado izquierdo para que me muestre solo ese grupo o lo desagrupe, digámoslo así, ¿sí? Miren que aquí solo me está mostrando los de Rayo, que son 22. Los demás está, digámoslo así, oculto, está agrupado, ¿sí? Y no lo estoy viendo en este momento. Entonces, esto me va a permitir, pues, con estos subtotales, ver la información un poquito más agrupada de acuerdo a un criterio que yo organicé, que en este caso, pues, es el proveedor. Entonces, estos numeritos también me sirven para mirar esas opciones, ¿sí? El 1, el 2 y el 3. El 3 pues, ya tiene toda la información que estaba viendo, ¿sí? O que tenía organizada con subtotal. Bien, hagamos otro subtotal. Voy a seleccionar aquí toda la información. Voy a ir a esquema.
del lado derecho, ¿sí? Voy a aplicar subtotal y antes de hacer otro subtotal, eh, voy a utilizar esta opción que estaba en la parte de abajo que dice quitar todos. Entonces, puede ser que yo no quiera ver los subtotales nuevamente. Puede ser que en algún momento yo no quiera eh, que eso se muestre, ¿sí? Que no me muestre los numeritos que está del lado izquierdo, la forma de agrupar, porque yo ya quiero que quede otra vez la información como estaba. Entonces le voy a decir quitar todos. Y mi información vuelve a quedar como estaba. Pues eso también pues me puede servir para consultar eh, la información pues con ciertos parámetros que en este caso me van a permitir pues agrupar información. Entonces voy a seleccionar otra vez para hacer otro filtro. ¿Listo? Bien. Recuerden que lo importante es ordenar. No se les olvide que lo que necesitamos es ordenar por algún criterio que vayamos a utilizar. Yo ya tengo proveedor. ¿Sí? Está ordenado. Sí, aquí está por proveedor, pero no significa que yo no pueda utilizar otro. Agregar nivel, por ejemplo, ciudad de origen, ¿listo? Que era el que habíamos hecho ahorita, y aceptar. Entonces, aquí ya está organizada la información por proveedor y después por ciudad de origen, ¿listo? Ese es, digamos que la organización que le estoy dando a la información por dos columnas. Y ahora pues el subtotal me voy a basar en esas dos columnas, ¿sí? Para que se den cuenta pues que se pueden sacar subtotales un poquito más complejos. Voy a ir a esquema, ¿sí? Subtotal. Voy a organizar, por ejemplo, por el que ya conocemos, que se llama proveedor, ¿sí? Voy a hacer un recuento y voy a colocar la información en proveedor. Bien. Aquí pues puedo aplicar el subtotal que habíamos hecho anteriormente. Pero voy a ir otra vez a esquema, subtotal, ¿sí? Ahora le puedo decir, por ejemplo, para cada cambio en, ¿sí? La columna ciudad de origen, voy a seleccionar aquí ciudad de origen, digamos que también nos haga un recuento de esa ciudad de origen y que me la coloque, bueno, debajo de ciudad de origen, como para que la veamos. Aquí muy importante, ya tengo un subtotal aplicado, ¿listo? Que es el de proveedor. Y voy a aplicar otro. Entonces, aquí hay una opción que dice reemplazar subtotales actuales. Pero resulta que yo quiero dejar los dos. Entonces, voy a quitarle este check de reemplazar, ¿sí? Y esto me va a permitir que el subtotal nuevo pues también quede. Recuerden que en este momento hay un subtotal ya generado y ahora voy a agregarle otro subtotal. ¿Listo? Entonces toca quitarle esto donde dice reemplazar subtotales actuales. Voy a presionar aceptar y ahora sí vamos a ver los subtotales. Bien. Aquí inicialmente, columna de ciudad. ¿Listo? Columna de ciudad. Hizo un subtotal, mire, aquí está el primer subtotal de Barranquilla, 15. Por aquí hizo el de Florencia, 17. Y por acá hizo el de Pereira, 10. Como aquí ya terminamos los del proveedor, pues miren que aquí él hizo el subtotal de proveedor, ¿sí? Y ahora sigue haciendo lo mismo. Con el siguiente proveedor hace un subtotal en Barranquilla. Después con el mismo proveedor pues hace un subtotal en Florencia. Después lo hace en Pereira, ¿sí? Y él va colocando los subtotales. En este caso ya serían dos subtotales que tenemos acá. Uno que me cuenta lo de las ciudades y el otro que me cuenta el proveedor. ¿Listo? Por supuesto esto va a cambiar un poquito. Entonces aquí hay una cuenta, hay unas cuentas basadas en la ciudad, una cuenta general de ciudad, ¿sí? Y una cuenta general para los proveedores. Entonces digamos que queda como separadito. Bien.
lo que él cuenta adicional aquí en este 107, acuérdense que son 99, pues ya son los datos que tenemos acá en estas columnas que agregamos. Entonces ahí ya varías por eso, porque él agregó pues una columna más y también la tuvo en cuenta. Perdón. Los números del lado izquierdo. Miren que ya no son 3, ahora son 4. Entonces a medida que usted haga subtotales va a aumentar la cantidad de numeritos que aparezca ahí. Bien, perdón. Entonces los numeritos, me va a mostrar un agrupamiento con el número 1. Mire que me muestra las dos cuentas generales. Con el número 2 me muestra solo la cuenta de proveedor. Con el número 3 me muestra las cuentas con las ciudades. Miren que aquí están las cuentas de las ciudades. Y con el número 4 pues ya me muestra toda la información. ¿Listos? O con esos subtotales que aparecen aquí, porque acuérdense que nosotros intercalamos las ciudades, ¿sí? Y aquí Barranquilla pues se repite muchas veces. Por ejemplo, aquí hay una vez Barranquilla, aquí está 2 veces Barranquilla y bueno, eso también tiene un conteo aquí especial. Por eso es que los números aquí son como diferentes cuando colocamos aquí el número 2, ¿sí? El número 3, perdón. Aquí. Aquí hay unos numeritos adicionales que usted tiene que tener en cuenta. Mira, acá están los de Barranquilla con Cacha Mundial, los de Barranquilla con Dis Medellín y los de Barranquilla con la empresa Rayo, ¿sí? Entonces todos esos números, todos esos subtotales pues quedan, digámoslo así, separados. Bien, eso es un subtotal que pues se puede sacar en combinación con otro. Entonces, no solo es que yo pueda sacar un subtotal, sino que puedo sacar varios asociados. Ahora sí cuentas. Vamos a hacer una cuenta. Con esquema, vamos a aprovechar esa columna de proveedor, que es la que está como más organizada. Voy a sacar un subtotal. Creo que había un subtotal antes. Vamos a ver. Ahora sí. Esquema, subtotal. Listo. Voy a aprovechar a proveedor. Acuérdense que estamos organizando a proveedor. ¿Mm? Y ahora voy a hacer algo que es con una columna de números. Voy a coger, por ejemplo, los fletes. Entonces voy a utilizar una función que se llama, por ejemplo, máximo. ¿Sí? Y por cada cambio en proveedor máximo, vamos a hacer una cuenta de fletes. Vamos a ver si esto nos funciona aquí. Aquí haríamos hacer pues un máximo de los fletes. Vamos a ver si esto nos funciona. Damos a aceptar. Lo agregamos en fletes y miren acá lo que sucede. Él tiene en cuenta el proveedor. En este caso es Cacha Mundial. ¿Listo? Tiene en cuenta Cacha Mundial. Está aquí. Hasta donde viene e inserta una fila. ¿Qué es lo que hace al insertar esta fila? Coge la columna fletes. ¿Sí? Y de esos valores que están en fletes, él hace un cálculo, ¿sí? Y saca el flete máximo, ¿sí? El valor máximo. En este caso, pues el que encontró que el flete máximo que se ha pagado es 83.363. ¿Sí? Ahí ya podría sacar pues un valor máximo o un valor mínimo. Pero esa operación pues no la hice eh, diciéndole que saque el máximo de esta columna de proveedor, sino que basado en este proveedor pues me saque un máximo de la columna fletes. Entonces ahí ya empiezo a combinar pues un subtotal entre varias columnas. Voy a quitar el subtotal un momento. Cierto que tengo que seleccionar para quitar todo eso. Seleccionemos esquema subtotal y quitemos todos. Bien, hagamos otro subtotal con numeritos. Selecciono la información, esquema, subtotal. Bueno, tengamos en cuenta el mismo proveedor. Y miramos ahora la retención. ¿Listo? Voy a sacar una suma.
y voy a quitar este que dice fletes y voy a colocar aquí retención. ¿Listo? Entonces, la idea es que él me sume la retención de todos los daticos que aparecen en la columna K eh, basado pues en el proveedor. Entonces me va a insertar, apenas termine el proveedor cacha mundial, pues él va a insertar una fila, va a sumar la retención, ¿sí? Los datos que empieza aquí, que encuentra él en retención y me los va a mostrar. Entonces vamos aquí abajito, mire, aquí terminamos con cacha mundial, total en cacha mundial de retención, pues aparece que eso es lo que hemos pagado en retención. 120.450. ¿Sí? Lo que hizo en este caso pues fue sumar los datos que están en la columna retención. En el anterior pues habíamos sacado solo el máximo. Aquí ya hicimos una operación que es la suma. Y por supuesto la agregamos. Como todo pues acuérdense que eso lo va a hacer también con el siguiente proveedor. Va a generar la retención del siguiente proveedor. Después lo va a hacer con el siguiente proveedor y por supuesto va a hacer un total de la red general de esas retenciones o de lo que él sumó en retenciones. ¿Sí? En este caso, pues tenemos un valor en retenciones de 292.050. Bien, entonces, ¿para qué me serviría esta partecita o para qué me serviría en estos subtotales? Pues primero, para tener en cuenta que aquí se pueden hacer operaciones. Las operaciones que aparecen acá, ¿sí? Se pueden hacer con funciones. Yo puedo utilizar la función suma, ¿sí? Puedo utilizar la función promedio, puedo utilizar la función máximo, puedo utilizar la función mínimo. Todo eso se puede utilizar. Solo que aquí, pues la ventaja es que yo no la estoy escribiendo. Yo simplemente estoy aplicando una operación que está en Excel, ¿sí? Aquí por aquí abajo hay un poquito otras operaciones un poquito más complicadas, pero eso me va a evitar que yo pues tenga que aplicar una fórmula o una función, por ejemplo, de suma, ¿sí? A ciertos datos y empezar a hacer esas operaciones pues manualmente. Este subtotal pues ya me facilitaría el trabajo y yo no tendría que digitar pues ninguna fórmula. Él me sacaría pues subtotales, él haría las propias fórmulas que yo le indique y él lo hace todo automáticamente. Entonces, por eso es que esto pues me va a facilitar en algún momento la visualización de información. Esa sería pues una forma de ver eh, la información rápidamente y acuérdense que yo puedo quitar otra vez todo y pues la información vuelve a quedar como está. Entonces, eso es parte de los manejos de la información y lo que yo puedo tener em, con los subtotales. ¿Listo? Recuerden que esto se agrupa la información, ¿sí? ¿Se acuerdan que aparecían unos numeritos? Eso es agrupar, ¿sí? Por algún criterio. Aquí lo hicimos directamente con subtotal, pero el agrupamiento también se puede hacer pues individual, ¿no? Sin embargo, pues con el subtotal ya se puede notar cómo se agrupa la información, cómo aparece ese más cuando él agrupa información y saca el subtotal. ¿Bien? Esa es parte de lo que en algún momento pues se puede hacer con esos subtotales. Agregar información, pero, bueno, agregar filas, hacer, digamos, operaciones automáticamente. Pero recuerden que toca organizar. No se les olvide que hay que organizar las cosas. Si usted va a tener en cuenta esta columna de proveedor, pues organice primero, ordene el proveedor, ¿sí? Y haga lo mismo, ¿sí? Supongamos que, bueno, es que descripción sí es, digamos que descripción es una columna que varía completamente, entonces pues esa no sería como un criterio chévere de ordenar, porque pues realmente todos los ítems de descripción pues son distintos. Puede pasar de pronto con valores numéricos que también sean distintos, entonces pues uno no tiende a organizar por valores. Más bien tiende a organizar pues por algo que sea más pequeño, ¿no? Por ejemplo, las ciudades pues son más pequeñas, el proveedor, hay más proveedores en común, ¿sí? Así como ciudades. Entonces uno tiende a organizar por estas columnas que están aquí. Por ejemplo, con esta de proveedor, ciudad de origen o transportadora. Por cualquiera de esos se puede pues ordenar mejor y ver pues la información un poquito más organizada. Cuando ya sean muy variados los valores, pues organizar por ahí no va a ser muy eficiente. Va a mostrar demasiados subtotales, ¿sí?
como si estuviera desorganizada la información. Bien, entonces tengan en cuenta esa organización, eso es lo más importante. Organice la columna y ya después saque los subtotales. Seleccione toda la información, no se le olvide seleccionar toda la tabla. Y ahí sí ya puede ir a la pestaña datos, a la opción esquema y hacer un subtotal. Eso es básicamente lo que van a tener que hacer pues en un ejercicio. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bueno, no se les olvide mm, que esas funciones que se están agregando pues son especiales, ¿no? Por ejemplo, no vayan a aplicar una suma al proveedor, no vayan a sumar esta columna. Cuéntenla así, pero no la sumen. Utilícenla cuando la organicen, sí, y cuando vayan a utilizar algo matemático, pues lo que hagan es utilizar pues una columna que tenga numeritos. Entonces, organice por proveedor, tenga en cuenta proveedor, pero sume retención, ¿sí? Que tiene números, por ejemplo, ¿sí? O sume valor bruto, que tiene números, ¿sí? O sáquele un promedio al valor bruto, de acuerdo a este criterio de ordenamiento que teníamos que es proveedor. Esos son elementos que toca tener en cuenta. Bueno, puede probar, ¿sí? Se puede dar cuenta que usted le dice, organicemos por proveedor y sumemos proveedor. Entonces él aplica la fórmula de suma y pues le genera un error, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. No va a aparecer un dato aquí, cuando hagamos el subtotal, pues no va a aparecer un dato coherente, o no aparece nada, mejor dicho. Entonces eso es parte de lo que se puede también tener. Bien, lo otro, tengo Profe, una información. preguntita. Cuente mejor. Ujú. Es que yo anoche cuando estaba ya terminando el taller, cuando pasé a generar la copia de los insumos para realizar los filtros personalizados de 25 y 35 de la ciudad de Barranquilla, Ujú. se me desactivó la casilla subtotal y no pude hacer nada más. Entonces yo quisiera saber cómo hago para volver a activar esa casilla. Mm, Desactivó la casilla subtotal. O sea, Sí, aquí se me donde dice desactivó. esquema, ¿ya no le aparece subtotal? Esa es- Aparece subtotal, pero totalmente desactivado. ya le entiendo. Puede ser la modificación aquí en esta información que aparece acá, ¿sí? Que de pronto haya alguna modificación sobre esta información y no se dio cuenta que la hizo. Pero pues trate de hacer una copiecita de la información de la original, si quiere. Aquí recuerden que esta hoja se puede copiar, ¿sí? Y hacer las pruebas aparte. Entonces aquí selecciona esquema y mira que estas opciones pues estén habilitadas. Cuando está la información así solita, pues tienen que estar habilitadas esas opciones para sacar subtotal. Ya tendría que ser de pronto alguna selección muy específica fuera de la información, ¿sí? De pronto que no aparezca algo, ¿sí? Que No, pues sea la la opción de cuestión es que subtotal, ¿sí? Pero toca mirar qué está haciendo para que de pronto, o en que en ese momento dónde está posicionado para mirar a ver si es por eso que no le aparece. cuando da uno ya a imprimir la hoja para hacer ya la copia, cuando ya fui, bueno, le puse filtro personalizado Mm, mm. y cuando fui a su total para ya, ya sacar el total prácticamente, entonces fui a su total y estaba desactivado. O Bueno, sea, se me desactivó fue ahí cuando di imprimir hoja. o sea, usted ya tenía aplicado un filtro, ¿sí? Sí, yo ya tenía aplicado el filtro y Y aplicó, iba a ir a su total. ¿Y aplicó el subtotal o no aplicó el subtotal? No No, es alcanzó. que no alcancé porque se me desactivó. Bueno, podría ser de pronto algún criterio que está aplicado sobre el filtro, ¿sí? Lo de imprimir la hoja sí no lo entiendo, pero bueno, digamos que fuéramos a hacer el esquema, pues la idea también es que se pueda hacer un subtotal, ¿sí? Voy a quitar el filtro un momento. Y pues recomendación,
aquí en la hoja de insumos, sí, cuando la información, pues digamos que usted no la tiene, no la ha manipulado, ¿sí? No le ha sacado aquí nada, no ha hecho absolutamente nada, pues puede crear una copia, ¿sí? Que hay una opción encima de la pestaña de inicio, de insumos, perdón, que dice mover y copiar. Entonces yo selecciono insumos y selecciono un check que dice aquí crear una copia. Y le doy a aceptar. Entonces él crea una hoja, ¿sí? Eh, adicional, pues se llama insumos 2, pero también pues la crea, ¿sí? Yo le puedo cambiar el nombre y le puedo colocar otra cosa. eh, pero pues la idea es que así se puede sacar una copia. Cuando haga esa copia, de pronto verifique qué es lo que está de pronto haciendo primero como acción, ¿sí? Por ejemplo, usted me dice que primero tiene filtros. Mirar a ver si de pronto sin filtros pues ya se le activa aquí la función de esquema. Y mirar pues paso a paso qué es lo que va haciendo de pronto. Pues digamos que ahorita no estamos reproduciendo su falla porque pues si yo coloco filtros, en mi caso, por ejemplo, yo le digo que filtre, pues esquema todavía sigue mostrándome subtotal, ¿sí? Entonces pues no estoy reproduciendo su error o su falla en algún procedimiento que de pronto pudo haber realizado. Bueno, inconscientemente pudo haber presionado algún elemento y pues no se, de pronto no se está dando cuenta en ese momento. Con la información vacía, pues si quieres saque una copia primero y con esa práctica antes de. Y primero pues hace un filtro, ¿sí? Después le quita el filtro, hace los subtotales y va practicando primero, ¿sí? A ver cómo le va funcionando. ¿Listo? Para mirar a ver si hay unas condiciones en que estos subtotales no se pueden sacar. ¿Listo? Pero sí, Sí, pues de pronto es por alguna acción que hizo previa que no le aparece esa opción de subtotal. ¿Listo? listo. Bueno, Gracias, profe. bueno. Sí, aplíquela sin filtro, aplíquela sin todo lo que hemos visto hasta el momento. Coja esta información vacía y empiece a, eh, pues, a seleccionarla, ¿sí? Y cuando la seleccione, pues ahí sí ya genera el subtotal. ¿Listo? Miremos aquí, Listo, venga a ver profe. si Gracias. con esta selección, inclusive pues con la selección vacía, sí también todavía me aparece subtotal. Sí, alguna vez sí lo vi, no, pero también no me acuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice exactamente para que eso se me desactivara. Pero sí fue una acción que yo hice que no, esta ahorita no me acuerdo, pero sí alguna vez sí he visto que esa opción se desactiva. Pero bueno, digamos que la información se puede duplicar y usted puede camellar en una y después en la otra y bueno, también se puede hacer eso, ¿listo? De pronto es una acción que uno no se dio cuenta y pues es más fácil volver a trabajar con otra información o con un duplicado. Bien, Listo, hablando de profe. Gracias. duplicados, por ejemplo, listo, de nada. Hablando con duplicados, pues yo puedo hacer un duplicado y hacer un ejercicio, por ejemplo, de filtro y en el otro hago el ejercicio de, ¿sí? Eso se puede hacer también. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pues, duplicando la información y hacerlo aparte, ¿sí? Para que no tengan todo, pues, digamos, montado en una sola tabla. Y se puede identificar. Bien. Bueno, sí lo van a ver también en la misma, no digo que no se pueda hacer todo en la misma, pero pues a veces también separado se puede hacer las cosas. Bien, ahora sí mi información que tengo acá. Voy a tener en cuenta, por ejemplo, ahora sí vamos a mirar algo que se llama formato condicional y vamos a mirar valores unidad. ¿Listo? En este momento aquí todos estos valores pues son variados, ¿sí? Todos estos valores de unidad que estoy seleccionando, o bueno, colocamos valor bruto. Esto también varía. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, pues hay valores eh, no sé, de 100.000, 300.000, 200.000, bueno, alrededor de esos 1.000. Por aquí hay uno de 1.000.000, ¿sí? Aquí en valor bruto, este que tengo por acá. Por aquí hay un valor de 1.300.000, bueno, son como dos, tres. Por aquí encontré otro. Bien, digamos que son esos valores que en algún momento quiero encontrar. No voy a utilizar el filtro, ¿sí? Con filtro yo le puedo decir que pues me muestra los valores mayores a 1.000.000, sino que lo que voy a hacer es que los identifique. ¿Listo?
que él me muestre algo, que me diga algo acerca de ese valor y que en algún momento pues me lo diferencie de los demás. Recuerden que esto es una columna que básicamente está con fondo blanco y letras negras y listo. Bueno, a excepción de esta amarillita que nosotros coloreamos. Pero la idea es cambiarle el formato, ¿sí? Con algún criterio. Cambiarle el formato a ciertos elementos con algún criterio. Entonces voy a ir a la pestaña Inicio. Voy a utilizar aquí en la mitad una opción que dice Estilos. Y voy a utilizar esto que dice Formato condicional. Formato condicional se basa en reglas. Aquí ya hay unas reglas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice reglas para resaltar celdas, ¿sí? Es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Esas son reglas que ya están creadas, ¿listo? Por ejemplo, yo le puedo decir que utilice una de las que ya están creadas, no hay ningún problema. Yo le puedo decir, por ejemplo, es mayor que, eh, aplicar formato a las celdas que son mayores que, y le voy a seleccionar, por ejemplo, escribamos por aquí 1.000.000. Vamos a ver si lo toma sin puntuación. 1.000.000. ¿Listo? Esa es una regla que ya existe, esa es como un ayudante de una regla. Está tomando los, o va a tomar los valores de, superiores a 1.000.000 y les va a colocar algo. En este caso, un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Ese es el cambio de formato que le está haciendo en esta regla. Por aquí hay una visualización previa. Miren que aquí el valor de 1.111.000 lo seleccionó. Tal y como dice aquí, le puso un relleno rojo y el texto lo colocó en rojo oscuro. Por aquí hay otro valor también superior a 1.000.000. Miren que aquí está seleccionado. Y aquí está el otro que habíamos encontrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en este caso la regla? Determinar de todos esos valores cuál es superior a 1.000.000 y cambiarle el formato a la celda, cambiarle el color de fondo y cambiarle el color de la letra, ¿sí? Pero ustedes saben que se puede cambiar pues más cosas. Por ejemplo, la fuente, ese tipo de cosas como la letra, se puede, por ejemplo, colocar negrita, se puede colocar ese tipo de cosas. Eso es parte de los formatos que vimos eh, cuando estábamos viendo pues los formatos que tienen las celdas. Y el formato condicional, pues es eso, cambiar el formato, pero esta vez de acuerdo a una condición. ¿Sí? La condición es que en este momento, pues, me identifique cuáles son los que están, son mayores a 1.000.000. ¿Sí? Entonces, él solo me encontró 3 numeritos y esos 3 numeritos, eh, pues, los seleccionó y les colocó, pues, un formato especial. Bien, ese es el famoso formato condicional. Lo que varían son las reglas o las condiciones que usted vaya a tener. ¿Listo? Voy a seleccionar aquí valor unidad para hacer otro ejercicio. Voy a colocar aquí formato condicional, pero esta vez no voy a utilizar las reglas que aparecen ahí. Yo voy a crear mi propia regla, ¿sí? Una regla pues es la condición que voy a aplicar en esa celda. Entonces voy a decirle nueva regla y esto es lo que me aparece. Estas son las opciones que yo tengo acá. Bueno, aquí me dice, por ejemplo, en la primera, el tipo de regla, son varios tipos de regla, miren que aquí hay varios tipos. Lo que va a cambiar es la descripción de la regla que aparece en la parte de abajo, pero pues son varias opciones que yo tengo. Bien. La primera, como para darles un ejemplo de lo que se puede hacer aquí, dice, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Sí, esto me podría servir, por ejemplo, para identificar o diferenciar esa información de valor unidad. ¿Sí? Funciona. Entonces, aprovechemos esa. ¿Sí? Voy a ir aquí donde dice editar la descripción de la regla. ¿Sí? Aquí dice estilos de formato. Y esto es lo que me aparece aquí. Escala de colores, escala de 3 colores, de 2 colores, una barra de datos y un conjunto de iconos. Entonces, puedo seleccionar, por ejemplo, colores. ¿Sí? ¿Qué va a hacer él? Él va a empezar a colocar todos esos valores, va a empezar a mirar los valores desde el más bajo. Y también se puede colocar un número especial.
o porcentajes o fórmulas, bueno. Pero aquí el sencillo pues es el valor más bajo. ¿Qué va a hacer con el valor más bajo? Le va a colocar un color. En este caso pongamos un rojito un poquito más fuerte. ¿Listo? Entonces a los valores más bajos les va a colocar un valor, un color rojo. ¿Sí? Él va pasando por un punto medio. ¿Sí? El punto medio digamos que tiene em, una tonalidad más amarillita. ¿Sí? Y el valor más alto lo va a tender a colocar, vamos a colocar un verde un poquito más fuerte, hacia verde. ¿Sí? Él va a utilizar esa escala de colores. El rojo más fuerte, pues es el valor más bajo. El verde más fuerte, pues es el color más alto. Entonces va a coger esa columna y va a empezar a colocarle colores. ¿Listo? Desde el rojo, que es el más bajo, hasta el verde, que es más alto. ¿Listos? Miren que toda la columna quedó coloreada. Entonces ahí ya le aplicó un formato condicional. Los valores más altos, los verdes, ¿sí? Miren que ahí pues el verde de 7500 es, digamos que es un poquito fuerte. Aquí hay un valor más alto y miren que el verde ya es un poquito más fuerte todavía, ¿sí? En diferencia al de 7500, que es como un verde claro. El de 12900, que es un valor mucho más alto, pues miren que tiene un color más oscuro, ¿sí? Lo mismo pasa con los colores rojos. Mire que este de 50 es un rojo pues bastante fuerte. Mientras que se vaya alejando de ese 50 y sea un valor más alto, por ejemplo, mire que este 200 ya parece como un naranja, ¿sí? Y va pues llegando a tonalidades amarillas. Las tonalidades amarillas pues son como los valores intermedios, más o menos el 750 es como un valor intermedio y miren que tiene un color amarillo. Este no es tan intermedio, es un poquito más hacia la parte superior. Parece un verde pues muy con tonalidad amarilla. Entonces aquí también va cambiando los colores. Entonces lo que hicimos fue colocar a esta columna pues un rango de colores para que vaya identificando los valores y los vaya resaltando. Puede ser que esa sea una forma de identificar pues varios elementos. ¿Listos? Eso sería pues una regla que estamos aplicando a esa columna. Em, Miremos en retención, ya que tiene también números por acá. Vamos a pasar a la columna de retención. ¿Listo? Formato condicional. Nueva regla. Em, bueno, miremos la de iconos, ya que aparecen los iconos. Listo. Mm, colores habíamos visto. También se pueden utilizar iconos. Los iconos pues son variados. Por aquí hay un grupito de iconos que se pueden utilizar. Por ejemplo, seleccionemos estos que tienen una X, un signo de admiración y un signo, pues un check verde. ¿Listo? Un chulito. ¿Qué le puedo decir a eso? Que me aplique cualquiera de esos tres símbolos, ¿sí? A la celda, a esos valores que están dentro de la celda. Lo que voy a hacer es agregarle pues un símbolo y aquí hay unos parámetros que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, apliquémosle el color verde, ¿sí? Perdón, el chulito verde a números que sean mayores o iguales a, pongámosle 4000. Y creo que son valores pues altos que aparecen ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que sea mayor o igual a 4000 le va a colocar un chulito verde. ¿Listo? Lo que es este signo de admiración le vamos a colocar también un número y le vamos a decir que pongámosle 2500. ¿Listo? Bien, ¿qué va a pasar? Lo que esté entre 2500 y sea mayor o igual a ese 2500, pero menor que 4000, le va a colocar un símbolo de admiración de color amarillo. Lo que esté por debajo de 2500, ¿sí? Hasta 0, pues le va a colocar una X roja. Esto es lo que vamos a hacer con este formato. Le voy a decir aceptar.
y miren que él ya le aplica el formato. ¿Listo? Valores inferiores a 2500. Miren que todos estos son valores inferiores a 2500. Y le colocó pues un símbolo rojo. Valores superiores a 2500 pero inferiores a 4000. Les colocó pues un símbolo amarillo. Y los valores superiores a 4000 les colocó un símbolo verde. Eso me sirve para identificar también de acuerdo a ciertos criterios. ¿Sí? Entonces yo puedo identificar los valores, le puedo colocar un icono, le puedo colocar un color, ¿sí? Le puedo cambiar el formato, que eso es lo importante, cambiar el formato, ¿sí? Para que resalte lo que yo quiero pues hacer ver más evidente. ¿Listo? Entonces para eso me sirven esos formatos condicionales, para crear reglas y de acuerdo a esa regla pues cambiar el formato. Bueno, por aquí hagamos otra nueva regla. Ya no vamos a utilizar esta primera opción. Voy a decirle aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Listo? Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí en la descripción dice valor de la celda. Bueno, aquí hay más. Texto específico. Fechas. Celdas en blanco. Sin espacios en blanco. Errores. Sin errores. Entonces, lo que contenga estas palabritas. ¿Listo? Voy a utilizar, como eso es una cantidad, voy a utilizar valor de la celda. ¿Sí? Y le voy a decir, dentro de estas opciones, que, por ejemplo, que esté entre un rango. Por ejemplo, entre 76, pongámosle aquí un 76. De 7, ahora le dio por molestar. Un 76 y un 68. Para no cubrir absolutamente todos. ¿Listo? Todo lo que esté entre 76 y 68, pues le vamos a aplicar un formato. En este caso, ¿cuál es el formato? Aquí sí no me están diciendo que me van a aplicar pues un formato específico, sino que yo lo tengo que crear. Entonces aquí dice sin formato establecido. Yo lo tengo que crear. ¿Dónde lo creo? Aquí donde dice formato. ¿Listo? Esta ventanita ya es similar a las que ustedes conocen. Entonces le voy a decir que a esos números que estoy tratando de identificar les coloque un color de la fuente amarillo, ¿sí? Y el relleno de la celda lo coloque en verde. ¿Listo? Ese es lo que voy a hacer. Voy a cambiarle el relleno, ¿sí? Le voy a cambiar la fuente y eso es el formato que le va a aplicar. En caso de que encuentre valores entre 76 y 68. ¿Listo? Ese es el formato condicional. Aceptar. Bien. Entonces, miremos desde arriba. Entre 76 y 68. Miren que aquí aparece el 69 y le cambié a formato únicamente a ese valor. A este, que este es el 68. Al 74, miren que le cambió. Y pues a los demás números que no están incluidos, pues él no le cambió el formato. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa regla ya se aplica para esos números. ¿Qué pasaría si yo, como yo seleccioné toda la columna y yo apliqué el formato condicional a toda la columna? ¿Qué pasaría si yo cambiara el dato? Por ejemplo, cambiémoslo a un 76. Este dato 76. El 7 está molestando. 76, listo. Pues él le aplica el formato de una vez. ¿Sí? Él le aplica el formato porque cumple con la condición. No importa que usted varíe los datos, si cumple con la condición, pues él le va a colocar el color. Por ejemplo, probemos aquí este de 950. Le voy a colocar 3000. Miren que está como amarillo. Y él empieza a cambiar de color. Entre más alto, pues acuérdense que el verde se va a volver más fuerte. Voy a colocarle, por ejemplo, 5000. Ahí va cambiando el color. ¿Sí?
Entonces, esos formatos se aplican en este caso a la columna porque pues yo estoy seleccionando toda la columna y le estoy diciendo que esa columna pues tenga ese formato condicional. Si yo selecciono toda la tabla y le hago un formato condicional, pues eso se aplica a toda la tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, formato condicional, nueva regla, eh, formato únicamente a las celdas que contengan texto específico y le voy a decir que coloque aquí que contiene mm, Pereira. ¿Listo? Pereira. ¿Cuál es el formato que le voy a aplicar? Formato, le voy a decir que coloque todo en negrita. Bueno, negrita y cursiva. ¿Listo? Y que adicionalmente lo coloque como con este púrpura que aparece acá. Aceptar. Bien. Entonces, a todos los que dentro de la tabla, todas las palabras que digan Pereira, pues les va a aplicar este formato y los va a colocar moraditas. ¿Listo? Aceptar. Y miren que aquí todo lo que es Pereira, pues lo coloreó, lo cambió de formato. ¿Sí? Le colocó negrita, le colocó cursiva y le cambió el color. Entonces, esa regla se aplica a cualquier lado. Em, bueno, probemos por aquí. Voy a colocar aquí Pereira. Y miren que ahí le aplicó el formato de una vez. Entonces, depende cuál es la selección, a eso mismo le voy a aplicar el formato condicional. ¿Listos? Bueno, ahí sí ya generar reglas, pues ya, eh, aunque aquí hay varias creadas, la idea es que cuando uno genera reglas, pues tenga pues algún criterio para resaltar, ¿no? Para hacer más vistosa esa celda o esas celdas, ¿sí? y, y pues ya lo aplique. También se puede borrar las reglas. Miren que aquí dice borrar reglas de toda la hoja. ¿Sí? Entonces, si a usted no le sirven ya esas reglas o no las quiere aplicar, no quiere que se vean esos colores, puede decirle borrar todas las reglas de toda la hoja o simplemente borrar unas reglas que estén seleccionadas. ¿Listo? Las reglas seleccionadas, pues por supuesto necesitan que usted seleccione, por ejemplo, la columna, borrar las reglas de las celdas seleccionadas y él mire que ya quita eh, las reglas que estaban aplicadas en esa columna. Independientemente si son 1, 2, 3, 4, lo que sea, él va a quitar esas reglas. ¿Listo? O usted las puede ver por aquí en administrar reglas. Entonces miren que aquí estamos viendo una que se llama, que es la que le cambiamos el color. De pronto a mí no me gustó esta, pues la puedo editar. ¿Sí? Le puedo decir aquí editar regla. ¿Sí? Y no me gustó el color, entonces le voy a poner ahora, no sé, rojo. Y aceptar. Y aceptar. Entonces miren que ya el verde cambió por rojo. ¿Sí? Esas son opciones que uno tiene aquí con formato condicional. ¿Para qué lo utilizamos? Para resaltar pues ciertos elementos. Así como yo pude haber coloreado esto de color amarillo, pues creando una regla es mucho más fácil y la regla pues es, digámoslo así, se puede actualizar con los datos si varían. ¿Sí? Y pueden hacer pues claro muchas más cosas que son bastante interesantes de tener en cuenta. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No, profe, todo claro. Bueno, Ya se me activó la herramienta totales. ¿ya le funcionó? Sí, señor, ya volvió a activarse. Bueno, pues no supimos exactamente qué. Sí, eso a veces pasa que uno no sabe por qué se desactiva. Pero bueno, eso no significa que no vaya a funcionar más adelante. ¿Listos? Listo, profe, Bueno, gracias. o hizo algo especial de pronto. Eh, hice la pasé a otra página Mm, y después le di borrar esa y volví a la página principal y ya se me había activado. sí, de pronto fue algo de Entonces, selección o algo así. ahorita sí puedo seguir y ya lo que me queda ya es muy poquito para entregarle el taller y hacer la opción de entrega y la evaluación. Bueno, listo.
Muy amable por habernos contado pues esa opción. Bien, listo, vamos a detener aquí la grabación un momentico.